Buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional del Libro Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida al diálogo Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas, Mujeres Indígenas, Voces que Tejen el Futuro, Nanoki, hacer realidad los libros que soñamos. Evento que forma parte del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2025. Para este diálogo tenemos el honor de contar con la presencia de Tajeo Díaz Robles. Tajeo Díaz Robles, mixe de Tlahuitoltepec, es cofundadora del colectivo mixe Colmix, una red de colaboración regional interdisciplinaria mixe. Actualmente es coordinadora de proyectos del Colmix. Tiene estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y de maestría en Antropología Social. Forma parte de la Red del Activismo Digital de Lenguas Indígenas de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, AMIO, y de la Red de Mujeres Mixes. Ha publicado textos sobre los sistemas normativos de comunidades indígenas, la participación de las mujeres indígenas, las lenguas indígenas y las tecnologías, la planificación lingüística mixe, así como la apropiación cultural indebida. A continuación, cedo la palabra a nuestra invitada. Hola. Buenas tardes, Tempie, Kuzuy, Shnash, a todas las personas que nos acompañan. Y agradezco mucho que en un martes a las 4 de la tarde hayan dispuesto de su tiempo para esta conversación. Como ya mencionaron, pues yo soy Tajeo y soy de una comunidad que se llama Tlahuitoltepec, y esa comunidad está al norte de la sierra, como a 3 horas de la ciudad de Oaxaca, por si ubican la ciudad de Oaxaca. Entonces, Nanoc es como se llama, bueno, la presentación, pero también es el nombre de un proyecto editorial que tenemos en la región Mije. No sé si alguien de aquí escuchó ayer a Enriqueta. ¿Sí? ¿No? Entonces, los que escucharon a Enriqueta, que también les habló de libros y de publicaciones en Tzotzil, hoy yo les quiero platicar sobre algunos proyectos que hacemos en la región Mije, pero también decía yo como qué les podría interesar sobre el Mije en Monterrey, si es una región lejana, si son comunidades que tal vez no tengan mucha relación. Y entonces me puse a investigar sobre las poblaciones migrantes, porque tengo entendido que en la zona metropolitana hay muchísima migración de muchos estados. Entonces estaba viendo que por lo menos hay presencia de 55 lenguas indígenas de las 68 que hay en el país. Entonces eso es muchísima diversidad. Y tal vez numéricamente no sean tantas personas hablantes, según el censo de 2020, pero si pensamos en que hay infancias que hablan esas lenguas o que potencialmente podrían hablar esas lenguas, sí estamos como cualquier ciudad cosmopolita que tiene como mucha diversidad, sí estaríamos en el escenario en el que esa diversidad no solo les beneficia a las personas que conforman esa diversidad, sino también a las personas que tal vez no conocen estas lenguas, que no han crecido, que no conocen tal vez como sobre estas otras culturas. Entonces, el hecho de que una familia que hable mije, que hable mixteco, que hable chontal, que tal vez por razones laborales esté en esta ciudad, sería bueno que esté en un espacio seguro, que se sientan como libres de poder hablar esa lengua, y además de cumplir con lo que sea que los haya llevado a migrar aquí, pues también puedan tener este disfrute, y eso mismo también haga que la demás población pueda disfrutar de esos espacios, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido es que hemos pensado siempre junto con otros compañeros, compañeras, que conocer sobre la diversidad en México y en general sobre la diversidad nos beneficia a todos, a todas, y que siempre que conocemos y entendemos sobre el otro es mucho más sencillo apreciar
y no violentar, no discriminar, no excluir a las personas. Entonces, como que por eso yo decía que bueno que estén haciendo un encuentro nacional de lenguas indígenas en una ciudad donde se piensa que esas lenguas no existen o que no son importantes o que no tienen un lugar relevante en la sociedad, ¿no? Entonces, nada más para que ubiquen dónde se encuentra mi comunidad, les puse un mapita y si ven, estamos está México, está Oaxaca, luego de Oaxaca está la región Sierra Norte, o bueno, la región Sierra Norte, y luego en la Sierra Norte está la comunidad que se llama Tlahuitoltepec y es de donde yo soy. Y entonces, como parte de algunas actividades que veíamos, y bueno, ustedes seguramente ya se dieron una vuelta a la feria, y esta realidad, sobre todo, digo, si en las ciudades de por sí ya se siente que los libros son caros, en las comunidades los libros se sienten todavía más caros y además no hay tantos, no hay mucha diversidad. Y esos libros, sobre todo, son los que te piden en la escuela, es decir, el catálogo es muy limitado. Ahora que hay programas de dotación de libros, pues tampoco es que tengan como no generan una necesidad de adquirir los libros, pero además hay como muchos pocos libros en lenguas indígenas. Si ustedes han visto algún libro en lengua indígena, seguramente o lo más probable es que hayan visto libros bilingües, o sea, que tengan español y que tengan la lengua de la que se trate. En ese sentido, algo que creo que ha sido muy importante para nosotros es pensar en que necesitamos también libros monolingües. Porque si ustedes que aprendieron a leer, o si la mayoría más bien, yo también aprendí a leer en español, si todos los libros que hubiéramos leído durante nuestra vida hubieran sido bilingües, tal vez hubiera sido un poco cansado, ¿no? Porque dirías, ay, pero ¿por qué siempre está esta otra lengua? Porque yo quisiera leer solo en esta lengua, ¿no? Pero además no solo es eso, o sea, como un ejercicio muy práctico que hemos hecho es que cada que le dábamos a alguien a leer un libro que venía en estas dos lenguas, lo primero que hacía era leer en español. ¿Por qué? Porque estamos alfabetizados en esa lengua. Y los procesos de alfabetización en nuestras propias lenguas todavía es muy incipiente. Yo no me atrevería a decir que hay niños que realmente estén alfabetizados en Mije, o sea, como a pesar de que hay proyectos de educación bilingües o alternativos enfocados a eso, es como siempre empezamos con la lectoescritura en español y después ya se hace en Mije. Entonces eso también es como algo que compartimos con la mayoría de las lenguas indígenas, yo creo, en el país y en general en el mundo. Y luego ya tenemos como estos libros que publica el INALI, que publica la Secretaría de Cultura, que publica en la SEP, en algunos libros de texto ya vienen como algunos también como poemas o pequeñas historias, pero siempre van traducidas. Y lo otro es que tampoco hay muchos libros dirigidos a primeros lectores. ¿Esto qué quiere decir? O sea, como lo más que, y lo celebro mucho, que no se vaya a interpretar como que no me guste la poesía o que se publique la poesía, pero lo que más hay publicado en lenguas indígenas es poesía. Eso es un hecho. Entonces, probablemente para la gente que, ese es un lenguaje como muy diferente a que si leyeras como, no sé, una nota en el periódico, ¿no? Es como son lenguajes distintos, literarios diferentes. Entonces, no es lo mismo leer una historia como que está escrita tal vez para un público infantil. Entonces, si vemos los stands de libros para infancias, son libros con colores, con formas, con poco texto, o sea, son libros muy, muy llamativos. Entonces, cuando pensamos en cuántos libros como esos hay en Mije o en cualquier otra lengua, nos damos cuenta que se reduce todavía más la cantidad. Entonces, una de las cosas que también estamos tratando de hacer nosotros como personas, activistas de la lengua en nuestra región, es crear estos nuevos materiales para estas infancias, pero también cuando hablamos de primeros lectores, no estamos hablando solo de niños y de niñas, sino que también de personas adultas
que están acercándose o aprendiendo a leer sobre eso, ¿no? Esto nada más es como para que se den una idea. Esto es la región Mije. Si se dan cuenta en el mapita de acá, esa es como la silueta del mapa de la región. Y aquí lo que tenemos es un mapa del nivel de riesgo. Actualmente todas las lenguas indígenas en México están en algún riesgo de desaparición. Y en el caso de Mije, que tiene mucha variación, aunque logramos entendernos, digamos que las lenguas como las variantes más alejadas es como español y portugués, o español e italiano. Entonces digamos que medio que sabemos que sí es Mije porque suena Mije, como alguien que escucha portugués o italiano, pero no logramos establecer la comunicación. Pero como pasa con el italiano y con el portugués, una vez que te expones muchos días, tal vez vas a un intercambio o vas a unas vacaciones largas y escuchas todo el tiempo portugués, ya logras entender cierta parte de la conversación. Entonces, eso nos pasa con las variantes del Mije. Entonces, sí logramos entendernos después de mucho exponernos, o por ejemplo, gente que viaja a las comunidades por trabajo, puede llegar a entender más variantes de las que hablan, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo formo parte de un colectivo, que es el Colmix, el colectivo Mije, y en ese colectivo hacemos actividades de investigación, hacemos divulgación de esa investigación, pero también de otras investigaciones, y también hacemos actividades de formación, para que otras personas que están interesadas en esos temas también puedan aprender sobre eso y que también puedan compartir. Entonces, tenemos, digamos que varias actividades. Una de las… okay. Entonces, una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue intervenir libros, ¿no? Como de estos libros que de pronto a los que teníamos acceso, de pronto nos regalaban algunos libros, decíamos, bueno, ya está en español. Y aunque nuestra política era de no vamos a tener libros bilingües, pero si ya tienes un libro muy bonito en español, le puedes insertar algunas palabras en otras lenguas, y en este caso insertamos algunas palabras en Mije. Y en algún momento jugábamos con esta idea de que decíamos que era sharpear un libro, porque pues usábamos esos marcadores, y la ventaja es que, como ven la foto de donde están los gatitos, que se llaman mesht en Mije, cuando se los dábamos a los niños, sí lográbamos como un asombro, porque nos decían, ¿dónde consiguieron libros en Mije? Como de, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver eso. Entonces, eso ya nos indicaba que pues sí es algo que podría ser una necesidad y que además podría ser algo muy disfrutable, ¿no? Porque es también como un derecho universal de acceder como a materiales de lectura o a que te den educación en tu propio idioma, ¿no? Después, algo que también hicimos fue que esta experiencia de las fotos en concreto fue de un profesor de una primaria que de los libros de biblioteca de aula que le llegaban, empezó a traducir. Entonces hay no sé si ustedes hayan visto ese libro que tiene colorcitos, es Hombre de Color, me parece que se llama, o ese es el título, y el otro es un libro sobre emociones. Entonces el maestro se puso a traducir esos libros, pero como en papel, y en algún momento se acercó a nosotros y nos dijo, tengo estas traducciones que son de estos libros, me gustaría hacerlos libro o hacerlos como para que se lean. Y ahí era como todo este asunto, y que estamos en una feria del libro, y menciono esto porque ya tengo los permisos, pero en ese momento era, no los podemos intervenir porque ya es mucho texto, ¿no? Pero podemos como sustituir, digamos, en una versión digital, si digitalizas eso, sustituyes los textos que están en español por los textos en Mije. Pero sabemos que eso infringe derechos de autor, ¿no? ¿Por qué? Porque son libros que tienen el respaldo de una editorial, que tienen derechos registrados. Esos en particular son libros españoles de los que compraron derechos, yo supongo que el gobierno, porque era biblioteca de aula,
Y entonces lo que hicimos fue escribirle a la editorial y decirles, oigan, tenemos interés de traducir sus libros y quisiéramos hacerlo a través de esta forma. Y entonces como que nos dijeron, sí, está bien, pueden hacerlo. Y entonces de estos dos en particular, que son como ya libros también de ediciones ya pasadas, o sea, no son novedades, nos dijeron que sí. Y entonces lo que hicimos fue, pues eso, sustituir, escanear las ilustraciones, dar los créditos, obviamente sale con el crédito del autor, del ilustrador, con referencia a la editorial, pero ya salen con los textos en Mije. Entonces eso también fue un ejercicio que si pensamos en qué se necesita para que pueda haber libros, lo primero que dices es que puede ser que escritores, pero a veces sí tienes escritores. Luego lo otro es como ilustradores, a veces también tienes ilustradores. Más bien, entonces lo que falta es recursos para que alguien te pueda editar un libro que quede bonito y que además te lo imprima, ¿no? Entonces siempre que te encuentras un proyecto de publicación, lo que te dicen es, no hay dinero, es que se necesita dinero para eso. Entonces, en esta forma en que hicimos ese libro, aparentemente nos estábamos como ahorrando un poco de eso que siempre es una necesidad para muchas cosas que hay que hacer con las lenguas en México, ¿no? Y otra cosa que también empezamos a ver, o sea, cuando ya nos metimos en este mundo de los libros o de crear libros, fue que también, aunque queríamos libros de muchos colores y aunque queríamos libros impresos como en un papel muy bonito, que fueran indestructibles, o sea, como todos los libros que como habíamos visto, también nos dimos cuenta que teníamos que crear libros con las condiciones que teníamos y en ese momento solo teníamos una impresora blanco y negro, entonces teníamos que hacer como con lo que teníamos. Y estos de animalitos, bueno, son todos animalitos, pero los del chapulín, saltamontes que hay y ese otro animal, no sé cómo se llamará en español, pero se llama Showan en Mije. Entonces, ese libro lo hizo un compañero del colectivo. ¿Escarabajo? Sí, puede ser que sea el escarabajo. Es que no me acuerdo el color, pero sí, creo que hay escarabajos verdes y negros. Entonces sí es un escarabajo. Entonces, Julio, que es un compañero del colectivo, hizo y se llama Mutzhyuk. Entonces, es un librito para colorear de animalitos chiquitos. O sea, es como… Sí, así como esa imagen. Y en Oaxaca, afortunadamente, hay, ¿sí ven? Son sencillas, la ilustración y la palabra, ¿no? Y el IAGO en Oaxaca, que es el Instituto de Artes Gráficas, fundada por el maestro Toledo, tiene una imprenta, que es una risográfica. Y entonces… ellos en algún punto han también ofrecido a los colectivos o a las organizaciones que están en este proceso de crear materiales que nos pueden imprimir libros. Entonces nos imprimieron como 500 ejemplares de y se repartió a escuelas, como a eventos donde hay niños. Entonces eso también fue un buen ejercicio como para crear. La otra imagen es la portada de un libro que también es para colorear. Y fue un trabajo en colaboración con una ilustradora chocholteca que se llama Mipsi y ella nos hizo como un intercambio ahí de trabajo, de colaboración y estas dos historias que están en Mije de Santa Cruz Condoy fueron ganadoras de un premio que se hace en Oaxaca, que son los premios Casa, para la creación en lenguas indígenas. Entonces, esos textos resultaron ganadores y entonces el autor nos permitió hacerle como esta publicación y afortunadamente también logramos colaborar con otro proyecto que nos permitió que esta historia se tradujera a otras lenguas. Además del Mije, está en Triqui, está en Chatino
y está en otra variante de Mije que no es la de la comunidad de origen. Entonces, también nos permitió como aprovechar que teníamos unas ilustraciones muy bonitas para poder compartir estos trabajos, ¿no?, que ya estaban diseñados. De ahí otra cosa que nos ha parecido también como muy importante es trabajar a través de la traducción, porque muchas veces parece que hay como interés en hacer divulgación, en que lleguen libros que están originalmente en otros idiomas o en español, y entonces nos han invitado en varios proyectos, o de alguna forma ese fue nuestro primer acercamiento para trabajar con textos en Mije con posibilidad de publicación. Entonces, si ven ahí hay el de la portada amarilla, este es un segundo libro y este lo editó la UNAM en un proyecto que se llama Ciencia Pumita. Y lo que hacen en ese, o lo que hacían, yo supongo que todavía existe, es divulgación de la ciencia. Entonces, esa primera portada es de nanociencia y nanotecnología y este es de energías limpias, ahora que es muy importante hablar de esos temas. Entonces, tenemos dos textos que hablan de esos temas en Mije. Y los compañeros que participaron en esta traducción de pronto vuelven a leer su traducción y dicen, ay, creo que le cambiaría algunas cosas, pero ya es una base, ¿no? Ya es un trabajo que existe y ha sido muy importante porque cuando los niños, las niñas de la primaria, la secundaria, de pronto buscan información sobre esos temas, podrían encontrarse con este tema, con este libro y podrían tener acceso a eso, pero la situación de la lengua ahora es tan grave que pocos niños de esas edades hablan Mije y ya ni esperemos que lean Mije, ¿no? Entonces, eso también es un reto porque crear libros necesita lectores, ¿no? Entonces, no queremos entrar en ese círculo de es que no hay lectores, entonces no hacemos libros, sino más bien hacer todas las posibilidades, pero al mismo tiempo seguir construyendo espacios para que estas lecturas se puedan compartir. Entonces, mucho del trabajo que también nos ha tocado hacer es hacer lecturas. Entonces, creamos un material y hacemos estrategias para acercar al público que queremos que lea esos libros. Y a veces no tenemos suficientes ejemplares, pero podemos usar un proyector, podemos usar la radio, también gente que vaya a leer a la radio, o también lecturas virtuales. Hace algunos años hicimos lecturas por Facebook, sobre todo en la pandemia, que muchos empezamos a usar muchos medios digitales, y entonces nos reuníamos con varias personas como que estaban interesadas, nos conectábamos a alguna plataforma y leíamos un libro, ¿no? Entonces, en donde está la foto del arbolito, leímos Lubina, que era una traducción que se hizo del libro de Rulfo, bueno, de esta historia de Rulfo, que se hizo a Mije. Y en el segundo leímos un cancionero de un autor Mije. Entonces eso también fue muy, muy bonito porque en algunos casos terminamos cantando nuestra lectura. Pero son actividades que se pueden hacer y que sobre todo hace rato que estaba mencionando lo de la migración, son actividades que se puede trabajar a distancia. Es decir, tal vez una radio se escucha como por medio de los aparatos, pero de las transmisiones locales, pero también ya hay radios por internet, las radios tienen redes sociales, entonces también a través de esos medios se pueden difundir en otros soportes también los libros, ¿no? Porque también las lecturas en ese caso se pueden hacer así. Otra de las actividades en las que hemos participado es que si bien ya vimos que esto es importante, que crear libros es importante y que muchas veces se requieren recursos para que esto pueda suceder, también sabemos que hay muchas capacidades locales en la comunidad. Entonces hay personas a las que les gusta mucho dibujar, hay personas a las que les gusta escribir, hay personas que tal vez no son muy creativas, pero que leen muy bien o escriben muy bien en ese idioma, entonces que pueden revisar
si pensamos un proceso de edición de un libro en español, tienen editores de la lengua, o sea, como hay quien cuida el estilo de un libro en español, ¿no? Entonces pensábamos que en Mije eso también debería pasar, o sea, como tenemos que tener como ciertos parámetros de calidad para que sean libros que puedan durar durante mucho tiempo, porque si escribimos como queramos, probablemente pasado mañana ya haya yo cambiado la forma de escribir y entonces ya no va a haber un continuo. En cambio, si trato de ser más sistemático con mi escritura, eso puede ser algo que me va a funcionar durante más tiempo. Entonces, también nos comprometimos con eso. Y a través de otros proyectos aliados se empezaron a realizar talleres para editores comunitarios, así se llamaron. Y estos talleres se realizaron en varias comunidades. Algunos de estos talleres fueron en la región Mije. Y lo que se hacía en estos talleres, que primero fueron virtuales y luego fueron presenciales, es trabajar un texto, o sea, como tallerearlo, que quede muy bien ese texto, luego trabajar las ilustraciones y luego enseñarle a las personas que están en ese proceso de creación cómo pueden hacer ellos mismos su libro. Es decir, cómo puedes ordenar como ciertas páginas y utilizando una impresora casera puedes sacar un libro tal vez engrapado, pero que ya funciona como libro, ya es un soporte de libro. Entonces, eso nos parecía a nosotros que era muy importante porque las tecnologías cambian, hay más acceso a ciertas plataformas que te pueden ayudar a facilitar este tipo de trabajo y entonces consideramos que esos talleres que se realizaron fueron un éxito porque hubo no solo nuevos libros, sino que estos libros pudieron multiplicarse a través de la traducción a otras lenguas y aprovechando ya el diseño editorial y también las ilustraciones. Entonces, eso también fue muy importante. Y ahora, gracias como a esta experiencia, pero también a que logramos acceder a un financiamiento, se iniciaron los trabajos de una imprenta y una editorial el año pasado. Esta imprenta se llama Nanoki y ustedes no ven ahí que diga Nanoki, pero dice Nanoki. Entonces, este dibujito que está arriba de la palabra Noki quiere decir na, es la sílaba na, pero en la escritura epiolmeca. Y esta es una escritura que es muy antigua, que está como que data del periodo de los olmecas, que luego nos dicen, es que los olmecas existieron y no sé qué, y entonces como que te ponen a la cultura madre, ¿no? Y entonces algo que a través de las investigaciones hemos conocido, es que el pueblo Mijezoque, que es con quien está emparentado, tiene una línea hacia los olmecas. Entonces, digamos que las lenguas mijezoquianas están emparentadas con esa lengua que hablaban en ese pueblo, en ese pueblo que se considera la cultura madre de Mesoamérica. Entonces, cuando nos dicen el Mije no se escribe o el Mije tiene muy poquito tiempo de escribirse, decimos, no es cierto. O sea, no escribíamos con alfabeto latino, claro, porque pues ese es muy reciente, pero teníamos un sistema de escritura y ese sistema de escritura es esos glifos o esas imágenes que ahora ya se han estudiado y que ya se pueden como construir algunos pequeños textos. No tenemos tanta evidencia como los mayas, pero hay algunas estelas y a partir de esas estelas se ha podido como hacer una reconstrucción. Cuando damos talleres sobre escritura epiolmeca, utilizamos estos glifos para hacer ejercicios de escritura y es muy interesante y además las personas que no conocían eso y aprenden a hacer como uso de ese sistema de escritura, pues se sorprenden, pero también se motivan a decir, es verdad, mi lengua ya se escribía, se interrumpió su escritura, pero ahora tenemos otro sistema gráfico con el que podemos también crear. Entonces, en homenaje a eso es que nuestro nombre y nuestro logo del editorial es ese, ¿no? Es Nanoki. Entonces, cuando vean eso en algún lado, y esperemos publicar muchos muchos libros que sean traducidos también a español, van a saber ya que esa sílaba que está así como
glifo, no sé cómo definirlo, una serpiente, es la sílaba na. Y na es el posesivo. Entonces, nok es una de las formas antiguas para decir papel, pero también significa libro, documento. Entonces, quiere decir nuestros libros. Nuestro libro, mi libro o nuestros libros, ¿no? Como eso. Entonces, bueno, ahí tienen una imagen como de algunas de las publicaciones que hemos hecho con ANOC. Con la imprenta hemos impreso algunos boletines. Ahora traigo el último boletín. Y este boletín está en 2 lenguas, está en español y está en mije, pero no hay traducción. Es decir, hay textos en español que solo van a leer en español y hay textos en mije que solo están en mije. No existe una versión en español. Entonces, eso también es porque sabemos que hay público que todavía no siente la confianza de leer en mije, porque a veces es más poderoso el prejuicio o como el miedo de leer, pero también queremos motivar a que poco a poco vayamos enseñándonos nosotros mismos que podemos hacer estas lecturas. Y la otra cosa es que lo que les decía de la variación de la lengua en la región es también porque no estamos suficientemente expuestos a estas otras variantes. Sin embargo, a través de la escritura, esta escritura está bastante sistematizada o es bastante sistemática en las grafías que usa, que si tú lees en otras variantes de mije, digamos, este es un texto en mije, bueno, no sé si se ve desde allá, pero igual y ahorita se los paso. Podemos, aunque yo no hable esa variante, puedo reconocer bastantes como palabras, pero además puedo leer, aunque yo no hable esa variante, puedo leer en esa variante. Entonces, si a ti te explican algunas reglas de pronunciación o de lectura de otro idioma, tal vez puedes leer, no vas a saber qué estás diciendo, pero tal vez puedes leer, puedes descifrar, digamos, el código. Entonces, a lo que invitamos como muchas veces a los compañeros, compañeras que nos llegan a preguntar es a que intentemos a través de la lectura acercarnos a estos otros mijes, porque también esa diversidad nos enriquece. Y los textos en español sobre todo son textos de divulgación sobre temas como distintos, como este que es una investigación sobre indumentaria que ya estaba perdida o bueno, ya no se dedicaban a eso en esta comunidad que se llama Mazatlán. Y un joven, César García, decidió que quería aprender a tejer y que quería volver a hacer el traje de su comunidad. Entonces, es como el texto que él escribe sobre esto. Este boletín también está en línea, entonces se puede descargar y se puede compartir por estos medios, pero sí nos parecía muy importante imprimirlo y distribuirlo en la región, porque aunque es mucho más probable que ahora ya haya conexión a internet en varias comunidades o que tengan dispositivos como celulares o computadoras, el papel sigue teniendo mucha importancia. Si no, no habría esta feria del libro, ¿no? Si el papel no fuera tan importante. Entonces, sabemos que sigue siendo importante y por eso nos parecía que había que hacer impresiones. Otras de los libritos que hemos hecho en colaboración, no fue de la imprenta, o sea, no lo imprimimos, pero participamos y ahora tenemos una colección también de estos libros, solo que de los nuestros ya no tenía a la mano, por eso no lo traigo. Y este es un librito que se hizo a través de la traducción y que se llama Aringa Kiamutski Shimkaviamp. Y es una historia de una niña que solo quiere comer tortillas de harina y entonces lo que hacen aquí es narrar cómo se hace, de dónde viene una tortilla de harina. Entonces seguro que aquí les interesaría mucho esta historia, muy a propósito de las tortillas de harina. Pero pasa algo con la traducción que a veces puede ser que haya cosas que no son muy cercanas, como de temas muy cercanos. Y hay esta idea de que en mije o en alguna otra lengua solo puedes hablar de cosas tradicionales, solo puedes hablar de costumbres, solo puedes hablar de la naturaleza, no puedes hablar como de cosas modernas, contemporáneas, y eso no es verdad. Entonces pensábamos justo cuando empezamos a trabajar traducción
que esa es una oportunidad para que podamos ver que podemos hablar de cualquier tema, que podemos hablar de cualquier pueblo. En este caso, esta historia originalmente está en hindi o en alguna lengua de la India. Entonces, es un texto que habla de una realidad que no es la nuestra. Y lo que hicimos al final fue un ejercicio como de poner una notita, porque digamos que aunque en Tlahui, en mi comunidad, no hay tortillas de harina, nos enteramos que antes sí sembraban trigo, y entonces se agregó una notita donde explicamos en Mije que en nuestra comunidad el trigo sí se conocía y que los abuelos y las abuelas hacían atole de trigo e incluso usaban el trigo para techados de casa, y a esas casas se les llamaba eso, casas de harina. Entonces, eso también es como una nota cultural que te permite un ejercicio como este. Este es otro libro que se tradujo hace ya también varios años y es un cuento tradicional japonés de terror. Entonces, se llama Hoichi, el desorejado, me parece en español, y en Mije le pusimos Hoichi Totsktuk, o sea, como que no tiene una oreja. Y es una historia de terror que nos dimos cuenta una vez que hicimos una lectura que sí leen los niños, o sea, como sí han leído y sí se espantan, aunque la edición al final no nos encantaba mucho porque es mucho texto y está muy chiquito. Entonces decíamos, un libro como este necesita tal vez ser un poco más grande para que haya más páginas y menos textos en cada página. Pero igual nos parece que ya su existencia también nos da un ejemplo de cómo podemos a través de la traducción llegar a historias de otros pueblos y naciones, ¿no? Este primer libro que este de Aringag es un libro que tradujimos de esta plataforma que se llama Storyweaver. Y Storyweaver es una plataforma desarrollada por una editorial en la India que se llama Pratham Books. Y en 2015 Storyweaver, como parte de su misión de llevar por lo menos un libro a cada niño en ese país que también tiene mucha diversidad lingüística, se encontraron con que a través del impreso no iban a lograr ese objetivo porque tampoco tenían personal en todos los idiomas que se necesitaba. Entonces crearon esta plataforma digital que, además de ser un repositorio de libros, es una plataforma para traducir. Y lo que haces es que tienes de un lado el libro original con la ilustración, el texto, y del otro lado te pones solo las ilustraciones y la cajita de texto para que tú vayas haciendo la traducción. Y al finalizar la traducción te genera un libro digital, que es un PDF que puedes descargar, que puedes leer en línea, que puedes compartir por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por cualquier plataforma, pero que además, porque trabaja con licencias Creative Commons, puedes imprimir y puedes distribuir con que hagas la atribución. Entonces, si se dan cuenta, bueno, hasta ya no se ve, pero acá tiene todas las atribuciones del autor, el ilustrador, la ilustradora y la traductora. Entonces, eso también ha sido importante porque ahí no, creo que no, sí, este es el último corte. En 2019, que empezamos a trabajar con esa plataforma, no había ninguna lengua indígena de México, que eso fue hace 6 años, ¿no? No había ninguna lengua indígena de México. Ahora están casi todas estas y tal vez alguna más que se ve en la pantalla, que son alrededor de 20, yo creo, y hay casi 1,500 libros nuevos en alguna de estas lenguas. En Mije tenemos 150 libros. Entonces, es una herramienta que cuando no tienes recursos para imprimir, cuando no tienes recursos para ilustrar, para diseñar, es súper útil. Entonces, sabemos que no es la única y sabemos que no debemos quedarnos en eso, pero ya existe y ya se está utilizando. Y para gente que está iniciando en la traducción, pues también ha sido muy útil porque es como una oportunidad de hacer ejercicios de traducción
Y la ventaja es que, no sé, si alguien, Mije, lee este libro y no le gusta, puede hacer su propia traducción y la plataforma te lo va a permitir. Entonces eso también ha sido muy interesante. No hay muchos libros disponibles en español, entonces para las personas que tengan la posibilidad de traducir de inglés a español o de francés a español y quieran contribuir a esa plataforma, lo pueden hacer, porque también en México o la gente que traduce a lenguas indígenas normalmente lo hace de español, no, hay muy pocos traductores desde inglés, entonces traduces lo que haya disponible en español y en esa plataforma a veces no todas las traducciones son muy buenas, entonces se necesita ahí también un trabajo que afortunadamente se ha hecho poco a poco, pero también es una forma de colaborar, ¿no? Y otras maneras de poder hacer llegar como lo escrito en Mije es a través de aplicaciones de celular o aplicaciones web, y es algo que también hemos hecho. O sea, como afortunadamente estamos en un momento de la historia en la que hay muchas instituciones, organizaciones, colaboradores que quieren fomentar que haya más materiales en lenguas indígenas. Entonces, y hay cada vez más capacidades locales para hacerlo, y estos dos trabajos son de dos programadores mijes. Entonces, de mi lado derecho, está el trabajo del compañero Luis Balbuena, que es un programador mije y que hizo un Wordle, este jueguito de una palabra al día, hizo la localización a mije. Entonces que podías, creo que ese juego al final lo terminó comprando el New York Times o algo así, pero era un jueguito de adivinar una palabra todos los días y que te daba ciertos caracteres, y bueno, él hizo la versión en mije, luego dio un taller para otros programadores de otras lenguas que quisieran aprender a localizar, y aunque participaron de varias lenguas, creo que la única versión que logró concretarse fue de una lengua de Guatemala que se llama Popti. El otro cartelito es de una aplicación que se llama Feed a Monster. Entonces, en mije le pusimos Yikuk, Shihuyuj, que es como alimenta al animal, ¿no? Alimenta al animalito, debimos de haberle puesto. Pero es una aplicación como para alfabetización inicial en el que puedes alimentar como un animalito, como el que se ve en la foto, con letras. Entonces, lo que obtienes ahí es una aplicación para poder presentar tu inventario gráfico, es decir, las letras que usas para escribir la lengua, y los niños van interactuando. O sea, como no se vuelve, si ya se los dejas más de 10 minutos, se aburren, pero por lo menos si ya le vas a dar un celular a un niño, pues que tengas opciones de que puedan también consumir algo en su lengua, que les pueda ayudar en su lengua, que no solo sea ver cosas en español o en inglés. Entonces eso también ha sido muy interesante. Y quiero volver al modelo de publicación de Storyweaver, o bueno, al trabajo con Storyweaver, porque algo que ha sido muy importante y que un poco les comentaba, sí con este libro, pero también con algunos que les mostré antes, que hemos traducido a otras lenguas, y es que es muy importante en este momento en el que estamos trabajando con lenguas que tienen poco contenido, que haya más contenido como abierto, con licencias libres, con licencias menos restrictivas, para que podamos hacer adaptación o para que podamos hacer traducción. Entonces, en este caso, nos parece de referencia el modelo de publicación de Storyweaver porque es súper sencillo, o sea, como la página es muy intuitiva y son herramientas en las que nos podemos autocapacitar. Cuando yo aprendí a usar la herramienta, lo primero que hice fue compartirla con más personas porque me parecía que era algo que se debía compartir y que se debía conocer. Y así se fue multiplicando el impacto. Entonces ahora muchos otros espacios están utilizando la plataforma y por eso es que ha crecido tanto. Si preguntamos en las instituciones cuántos libros publican al año, no va a compararse con la cantidad de libros que se han publicado en Storyweaver porque ha sido un trabajo autogestivo. Y así también se construyen comunidades de práctica.
Entonces, muchas personas con las que hemos trabajado, pues también capacitan a otras personas, pero también cuando nos encontramos intercambiamos experiencias sobre ese trabajo. Entonces, eso ha fortalecido, y las personas que promueven Storyweaver en la India son súper accesibles y son como muy abiertas a incorporar nuevos idiomas, a que si hay un problema técnico te responden y todo eso, ¿no? Entonces, eso también ha sido importante. Porque sobre todo y multiplica el impacto. Entonces, estos 2 libritos que ven ahí, que son los que estaban en la foto donde están impresos, estas son sus versiones en la página de Storyweaver. Y, por ejemplo, Pirsk, que es la historia de un perro que se llama Pirsk, que es pulga, ya está publicado en más de 10 idiomas, y no sé pronunciar, pero es Estrella y sus tortillas. Ese libro originalmente está en Triki y ahorita en la plataforma ya tiene 15 versiones disponibles en 15 lenguas. Entonces, eso también es impresionante porque son historias que, así como nosotros hemos traducido historias de la India, pues ahora ya más personas pueden traducir historias que vienen como de estas comunidades. Y sabemos que en diferentes escenarios, en diferentes comunidades, puede haber como otros tipos de historias que también se pueden conocer a través de eso. Y claro que también, dependiendo de los recursos, pues puedes hacer como las impresiones. O sea, esta es una de las impresiones ya como más cuidadas, la portada es como un papel más durito. Hay versiones en pasta dura que también se han hecho en algunos proyectos, pero también están estas opciones de imprimir y en las impresoras que a veces hay disponibles en las escuelas, y también hacer una impresión como para engrapar y también para engargolar. Entonces, eso también es importante porque es una forma de crear más acceso, ¿no? Y bueno, eso es como la historia que les quería compartir, para como también decir que ojalá que estos libros puedan estar disponibles en las zonas, en los espacios donde luego puedan llegar a ver migrantes, para que puedan sentir que pues hay estos trabajos, porque a veces puede ser que haya familias que hayan migrado hace mucho tiempo y que ya no tengan como conexión con las comunidades de origen, o que tal vez sí tengan conexión, pero no tienen acceso a los materiales que en algunos espacios están creando. Y entonces esperamos que hablar de esto, así como Enriqueta ayer platicó sobre los libros que se están creando allá, que ahora que saben más sobre los libros en Mije o sobre el Mije, pues que también puedan compartir esto en otros espacios, y que espacios como el Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas o como la Feria del Libro pues puedan también ser voceros de esta diversidad, de su importancia, y de que cada vez va a haber más creación y que seguramente va a haber más libros, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tahiu. Y bueno, dejamos un tiempo para preguntas, comentarios, respuestas de nuestra invitada. Si alguien quisiera participar, solo levanta su mano y hacemos llegar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar sobre estas impresiones que se pueden hacer como de Storyweaver. Entonces, si se hace a través de las mismas comunidades ¿tienen el derecho de vender estas impresiones como para recuperación, o eso no está permitido dentro de la plataforma? Sí, la plataforma tiene la licencia Creative Commons más liberal. Entonces, lo único que te pide es la atribución. Entonces, sí puedes vender. Y de hecho lo han hecho. O sea, como sí sabemos de ciertas personas que en Guerrero, me parece, nos decían, de maestros que han impreso así tal cual de engargolar, y que venden eso porque pues es el costo de la impresión, del engargolado. Y que Materiales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
que ya no hay más, déjame nada más. Ok, bueno, si no hay más, ¿alguna pregunta, alguna duda? Listo, vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Denme un segundo. Si alguien quiere ver el boletín, lo puedo pasar para que lo revisen. Si alguien mije está en esta sala, se puede quedar con el boletín. Si no son mijes, no. No. La versión digital, esa la pueden leer. Súper, pues estamos muy agradecidas, muy contentas de que estés con nosotros, Tajiu. Y leo así como dice: la Secretaría de Cultura de Nuevo León otorga la presente constancia a Tajiu Díaz por su participación en el tercer Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas, Mujeres Indígenas, Voces que Tejen el Futuro, con la ponencia Nanoki, hacer realidad los libros que soñamos, llevada a cabo el día 14 de octubre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Muchas gracias. En nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a Tajiu Díaz Robles su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 33ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2025. Que tengan ustedes muy buenas tardes. El gobierno del Nuevo Nuevo León.